Si tienes una historia que quieres compartir conmigo para ser el protagonista del próximo video, o simplemente hay un tema que quieres escuchar en el canal, no dudes en enviarlo al correo electrónico nocheenv@gmail.com, todo junto y con minúsculas que aparecen en la descripción del video, al Instagram nochee-vela, todo junto y con minúsculas, que también está en la descripción del video, o dejarlo en los comentarios. Ahora sí, apaga la luz, ponte los audífonos y no te distraigas porque ya empieza la noche en vela. El Wendigo es una criatura o espíritu maligno perteneciente al sistema tradicional de creencias de varias de las tribus algonquinas del noroeste de Estados Unidos y de Canadá, como los Ojibwa, los Alteaux, los Cree, los Naskapi y los Innu. Aunque las descripciones de la criatura varían, es común que todas estas culturas la describan como un ser sobrenatural, malévolo, antropófago y poseedor de un gran poder espiritual que ellos llaman Manitou. El Wendigo está fuertemente asociado con el invierno, el norte, el frío, la hambruna y la inanición. El Wendigo se representa como un espíritu monstruoso y malévolo, con características vagamente antropomórficas, o como un espíritu que ha poseído a un ser humano y lo ha convertido en un Wendigo, aunque también es lo suficientemente poderoso como para materializarse físicamente sin ayuda externa. Nadie sabe cómo luce realmente, pues las personas que han contado sus encuentros con la criatura lo describen diferente en ocasiones. Se cree que esto se debe a que él es una entidad demoníaca y no tiene una forma física real, o al menos no una que el cerebro humano pueda procesar. La posesión de un Wendigo hacia un humano se da como consecuencia de las prácticas aberrantes por parte de este, y se dice que su influencia invoca actos de asesinato, codicia insaciable, canibalismo y los tabús culturales contra tales comportamientos. Al mismo tiempo, él o los Wendigos son una personificación de la glotonería, la codicia y los excesos. No se satisfacen únicamente con matar y consumir a una persona, sino que constantemente están buscando nuevas víctimas. En algunas leyendas, los seres humanos se ven sobrepasados por la codicia y pueden llegar a convertirse en Wendigos. De este modo, el mito del Wendigo tiene también como propósito promover la cooperación y la moderación. Entre los Ojibwa, los Cree, los Naskapi y los Innu, los Wendigos se describen como gigantes, muchas veces más grandes que un hombre, característica ausente en los mitos de otros pueblos algonquinos. Cuando un Wendigo devora completamente a una persona, su estatura crece proporcionalmente a la carne que ha consumido, por lo que nunca se verá satisfecho. De este modo, el Wendigo es descrito simultáneamente como un ser glotón y a la vez demacrado por la inanición. En todas las culturas donde está presente el mito del Wendigo, existe la creencia de que los seres humanos pueden convertirse en este monstruo si alguna vez practican el canibalismo o si son poseídos por el espíritu demoníaco de un Wendigo, a menudo durante un sueño. En cuanto se da la transformación del Wendigo, la persona se volverá violenta y obsesionada con el consumo de carne humana. La causa más frecuente de la transformación es que la persona haya recurrido al canibalismo, devorando el cuerpo de otra persona con el fin de evitar morir de hambre durante un periodo de gran necesidad, por ejemplo, durante los duros y fríos inviernos. Entre los algonquinos, el canibalismo se considera un gran tabú, incluso si se practica para salvar tu propia vida. En sus creencias se acepta más el suicidio o la resignación a la muerte como solución al hambre. En cierta forma, el mito del Wendigo funciona como un método disuasivo y una advertencia en contra del canibalismo. Aquellos que lo practican corren el riesgo de convertirse en un monstruo. Entre los Assiniboine,
los Cree y los Ojibwa existió una danza satírica que se practicaba en tiempos de gran hambruna para reforzar el tabú sobre el Wendigo. Esta danza ceremonial, conocida por los Ojibwa como Wendigo Kansimo Weaving, se realiza actualmente como parte de las actividades del último día de la Danza del Sol e incluye el uso de una máscara y bailar hacia atrás al ritmo de un tambor. En ciertas visiones de los relatos con el Wendigo, se sostiene la idea de que el Wendigo atrae a sus víctimas, ya sea llamándolos por su nombre, con un intento de voz humana que se describe como hueca, robótica, extraña e inquietante, o tomándolos de la mano, obligándolos a correr a su lado por el bosque, idea reforzada por el hecho de que han sido encontradas huellas de una criatura no humana muy grandes, parecidas a las de un ciervo, pues en ciertos relatos se dice que la criatura en su forma física comparte rasgos físicos con este animal. Al lado de las huellas humanas que parecen haber caminado a la par de las huellas del Wendigo. Esto hasta que las huellas denotan zancadas que se hacen progresivamente grandes, culminando en la desaparición de ambas huellas. Las leyendas sobre el Wendigo son variadas y abundantes. En muchos relatos se dice que era un cazador habilidoso que se perdió en el bosque y al recurrir al canibalismo fue castigado y transformado en un monstruo ágil con grandes garras que se alimenta de carne humana. A veces se le representa como el viento que sopla entre las copas de los árboles o como un espíritu. En otras ocasiones como una entidad cubierta de musgo que vive en lo profundo del bosque y en algunas más como una espantosa criatura mitad bestia y mitad hombre. En otras versiones se le describe como un espíritu corpulento y con pelo blanco que se alimenta de musgo. También hay historias que narran cómo devoraba guerreros que se adentraban demasiado en los vastos y helados bosques del norte de Canadá, perdiéndose en ellos. Una leyenda cuenta que el primer Wendigo fue un mortal traicionado por su amada y que, en busca de venganza, la asesinó y devoró su corazón. Sin embargo, al culminar el acto, en lugar de sentir la gran calidez de su venganza, su corazón se congeló y se transformó en una bestia que se alimentaba de corazones. Ahora, déjame compartirte la experiencia de un joven estadounidense que cree haber visto a un Wendigo y publicó su historia en Reddit. Esta historia tiene lugar en el campo donde crecí en 2019. Recuerdo que hubo un gran revuelo acerca de las criaturas desconocidas que deambulaban por el bosque, como Bigfoot y los Skinwalkers. Pero esta historia no trata de ninguno de ellos. Esta historia es sobre probablemente una de las criaturas más aterradoras que he escuchado, el Wendigo. Unos meses después de que mi amigo Jacob me mencionara este gran revuelo, fui a verlo, ya que había estado lejos enlistado en los Marines de los Estados Unidos. Regresé después de que me dieron de baja y una de las primeras cosas que hice fue ir a verlo. Estábamos pasando un buen rato y al mencionarle la idea de ir a un pequeño lugar al que solía ir con su ahora exnovia cuando querían escaparse por unas horas. Decidí que, ¿por qué no? Así que tomé mi arma y nos dirigimos a ese lugar extremadamente aislado. Comenzamos a jugar en el viejo muelle que había allí. Parecía haber sido olvidado y mal mantenido, pues algunas tablas estaban completamente podridas. A unos 30 minutos después de nuestras travesuras, Jacob mencionó el tema del Wendigo. El nombre sonaba un poco extraño y aterrador para mí. Curioso, le pregunté al respecto y dijo que si entrabas en el bosque y decías Wendigo 3 veces, te encontrarías con la cosa más aterradora que hubieras visto. Le pedí que me lo demostrara. Hasta el día de hoy, desearía no haberlo hecho. Empezamos a caminar por un pequeño sendero que nos llevaba profundamente en el denso bosque cerca de la frontera del estado de Alabama. Caminamos durante unos 20 minutos y decidimos que estábamos en un buen lugar. Vale la pena mencionar que había estado lloviendo mucho en los últimos días, por lo que el suelo estaba completamente saturado de agua.
Me volví hacia Jacob y me retó a hacerlo. Me quedé allí, en completo silencio. El resto del bosque también parecía estar en completo silencio, a excepción de los altos pinos que se balanceaban con el viento. Lo dije, y no pasó nada. Solté un suspiro de alivio al ver que no pasaba nada. Una cosa sobre nuestra amistad con Jacob es que nos encanta cuando el otro se está equivocando. Creo que esa fue una de las primeras veces que le demostré que estaba equivocado. Empezamos a bromear un poco y cuando escuchamos un ruido en la distancia, todavía con los reflejos que tenía de los Marines, volteé inmediatamente hacia la dirección del ruido. Comencé a acercarme a los ruidos y poco después vimos unos coyotes cruzar el camino a unos 30 pies enfrente. Respiré, pero el alivio no duró mucho porque sabía que algo no andaba bien. No sabía qué era al principio, pero simplemente sabía que era hora de que Jacob y yo nos fuéramos. Cuando nos dimos la vuelta para salir del bosque, de repente un alto pino comenzó a crujir y a quejarse mientras caía. Notando eso, y en un momento de puro instinto, empujé a Jacob hacia adelante, cuando el árbol cayó entre las ramas y aterrizó justo en medio de nosotros. Jacob soltó un grito de terror cuando el árbol cayó y yo salté sobre el árbol para llegar a él. Podía sentir su corazón latiendo como un tambor mientras lo agarraba por la camisa y lo levantaba. Todavía estaba aterrorizado y prácticamente llorando. Le grité a todo pulmón que se moviera y lo jalé muy fuerte, haciendo que cayera de rodillas. Lo levanté rápido y comenzamos a correr por el sendero de regreso en la dirección de donde veníamos. No me atreví a mirar atrás y tampoco Jacob. Estábamos corriendo por el bosque cuando un sonido familiar vino desde atrás. Era el sonido de la hermana menor de Jacob, diciendo su nombre y pidiéndole que fuera. Jacob se volvió e intentó pasarme todo el tiempo gritando el nombre de su hermana. Lo detuve y le pedí que me mirara. Entonces otro pino comenzó a ceder y lo vi justo a tiempo para abalanzarme sobre Jacob y tirarlo al suelo lejos del pino. Ambos casi fuimos aplastados y le grité a Jacob una vez más que se fuera de ahí. Mientras gritaba eso, saqué mi arma de la cintura y la apunté hacia el sendero en la dirección de donde veníamos. Jacob llegó a la abertura del sendero y se volteó para ver que todavía estaba apuntando mi arma hacia el sendero. Me pidió que saliera de ahí y comencé a correr hacia él. Cuando llegué a la zona despejada a unos 50 pies, me giré y tanto Jacob como yo lo vimos. La cosa que habíamos invocado, el Wendigo, se erguía sobre sus patas traseras, alcanzando unos 9 pies de altura. No tenía prácticamente carne en sus huesos, con piernas muy delgadas y brazos aún más delgados. Su piel era de un blanco pálido y casi como la de un vampiro, pero lo que más noté fueron sus ojos. Eran de un azul vibrante, casi como el de un sable de luz, para aquellos que han visto Star Wars. Ya harto de tanto miedo, levanté mi arma y le disparé al Wendigo. Jacob, sin quedarse para ver si lo había matado o no, se giró y corrió hacia el coche. Yo hice lo mismo. Esa fue la primera experiencia con este llamado Wendigo, y rezo casi todas las noches para no tener que encontrarme con algo tan aterrador de nuevo. Ahora déjame contarte la breve experiencia de otro chico. Durante algunos años he estado escuchando y experimentando diferentes fenómenos. Cada vez que salgo a fumar un cigarrillo en mi porche, siento como si me estuvieran observando o estudiando. Cada vez que saco a pasear a mi perro, oigo a mi padre llamándome desde afuera, aunque sé que no está ahí. Vivo en un valle, entre dos montañas bastante grandes, Grafton y Mount Anthony, justo en el borde de la cordillera de los Apalaches. ¿Podría ser esto ser un Wendigo? ¿O estoy volviéndome loco? Seguido de eso, había fotos de posibles huellas del Wendigo al lado de huellas humanas en la nieve, como dice la leyenda, y un video de esta persona que piensa que el sonido afuera de su casa es un Wendigo, acompañado de la siguiente leyenda. Parece seguir moviéndose afuera alrededor de la casa y ha estado haciéndolo durante unos 30 minutos. Suena cada vez más desesperado. Algunos de los perros en el área han comenzado a ladrar.
así que me pregunto si se está acercando o si es otra cosa. Yo te presenté los hechos. Ahora queda en ti creer si el Wendigo es real o no. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que suba un video nuevo. No olvides compartirle con un amigo a quien también le guste el terror. Ahora sí, cierren bien sus puertas y ventanas antes de dormir, porque nunca saben quién o qué podría acechar en la oscuridad.